bueno, que está expresado en el libro de Daniel, porque no solamente de Daniel vamos a hablar, sino también vamos a hablar de otros personajes, pero vamos a basarnos en el libro de Daniel. El primer tema a desarrollar es que firmes, pase lo que pase. Bueno, ¿qué puede pasar en nuestras vidas que tenemos que tener firmeza o que no podemos claudicar? Bueno, el primer tema de hoy, basado en el primer capítulo de Daniel, es firmes cuando el mundo nos presenta oportunidades. En nuestra vida vamos a recibir una serie de oportunidades, pero no toda oportunidad, no toda cosa que se vea que viene bien, la podemos recibir. Porque hay cosas que se ven bien, pero van en contra de la voluntad de Dios y van en contra de nuestros valores cristianos. Pablo dice que no todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Entonces muchas veces se nos presentan grandes oportunidades en nuestra vida. Los cristianos debemos, cuando tenemos una oportunidad, debemos nosotros de preguntarnos si es, aparte de provechosa para nuestra vida, para la parte terrenal, si también eso va a comprometer nuestros valores. A ver si nos acercamos o nos alejamos de Dios. A ver si esa oportunidad compite con el primer lugar que solo Dios se merece. A ver si esa oportunidad que estamos recibiendo, ese gran proyecto, esa gran cuestión que se nos viene encima, o se nos presenta adelante, está alineado con la palabra del Señor y hace consonancia con su palabra y su verdad. Y hoy vamos a tratar de contestar una pregunta: ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que nosotros hacer de acuerdo a la palabra del Señor para mantenernos firmes? Pase lo que pase, no, pero hoy vamos a ver específicamente cuando se nos dan esas oportunidades de la vida. Y ese es el enfoque que queremos dar a este pasaje, a esta enseñanza. Vamos a leer Daniel 1, vamos a detenernos en el 19 y damos la conclusión en los últimos versículos. Así que vamos con la palabra del Señor. Está en Nueva Traducción Viviente, leo para ustedes. Libro de Daniel, capítulo 1, versos del 1 en adelante. En el tercer año del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Verso 3. Además el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara en su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían de ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles lengua y literatura babilónica. El rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el oficial en jefe les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues él quien lo asigna la comida y el vino. ¿Qué pasaría si los ven más delgados, demacrados, más que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortaría la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, dándote comer solo verduras y beber solo agua.
Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo a lo que veas en nosotros. El guarda aceptó la propuesta y lo sometió a prueba por 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en lugar siguió alimentándolos con verduras. A esos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey, Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó a su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por lo que nos das día con día. Gracias, Señor, porque tenemos alimento fresco, pastos frescos para alimentarnos, que es tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, danos entendimiento, danos un corazón que esté ablandado para recibir tu palabra. Tierra fértil es nuestro corazón y semilla es tu palabra. Y te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes a disponer nuestros corazones para que esta palabra que viene de ti produzca fruto. De mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me guíes, muevas mi lengua, unjas mis labios, vísteme de blanco, porque me pongo delante de tu iglesia, la que pagaste por pago de sangre, a enseñar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El bosquejo plantea 3 enseñanzas. Vamos a entrar directamente a las enseñanzas que encontramos basados en cómo nosotros debemos manejar las oportunidades que se nos presentan. La primera cosa que aprendemos es que el atractivo del mundo estará presente siempre, allá en Babilonia y aquí ahora en nuestros días. El pasaje dice, allá por el versículo 4, dice que estos chicos habían sido escogidos de un grupo de personas para enseñarles la lengua, la literatura, para que fueran preparados para servir al rey. Se les daba comida muy fina, vino y comida la misma que se servía en la mesa del rey. Era una buena oportunidad que estos chicos estaban recibiendo. Era un gran atractivo que estos chicos tenían por delante. Recordemos algo, mis hermanos y mis hermanas. Esto se da 605 años antes de la venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Señor Jesucristo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invade Jerusalén, se apodera de la ciudad y convierte al rey Joacín en su vasallo. Era una persona que gobernaba, pero de acuerdo a lo que decía Nabucodonosor. Estaba a las órdenes de él. Y todo ese proceso empezó con una captura de un grupo de muchachos jóvenes de la nobleza, de las familias reales, llevados en cautiverio en una primera aprehensión. Pero después a partir de eso se da toda la ocupación, se da un montón de choques, de problemas, se sitia la ciudad, se pone, digamos, en gobernanza de parte de Nabucco, y todo esto se da en un proceso de año y medio más o menos, y posteriormente a eso se empieza a complicar porque los judíos empiezan a llevarle la contraria al rey de Babilonia, y resulta que se viene una gran guerra o una represalia de parte de Babilonia, y resulta que destruyen templo, muralla, palacio, ciudad, y se llevan otro grupo de personas, aproximadamente 10,000 personas en una segunda etapa de cautiverio. Y todo eso queda en nada, esa ciudad totalmente destruida. Entonces estos jóvenes son trasladados antes de que suceda todo eso, antes de que se destruya la ciudad, antes de que venga ese montón de problemas, esas consecuencias de la guerra. Pero realmente igual pierden tierra, pierden sus pertenencias, sus raíces, su cultura, sus familias, su identidad y su libertad.
Viendo lo que sucedía en esos años, que fueron más o menos 19 años, estos chicos podríamos decir que tuvieron suerte, entre comillas, que se pegaron la lotería. ¿Por qué? Porque no estuvieron en la destrucción, no estuvieron en la persecución, fueron sacados, apenitas llegaron los ocupantes y por dicha fueron escogidos. Eran muy pocos los que tenían ese privilegio de ser escogidos entre muchos y quedaron al servicio del rey. No tuvieron que experimentar ninguna catástrofe. Podríamos decir, bingo, cartón lleno. A los ojos del mundo era un premio mayor. Se les ofreció todo lo mejor del mundo. El paquete incluía conocimiento, educación, los mejores tutores, la mejor comida, habitaciones en el Palacio Real, ropa, y después de la educación y preparación, trabajo, ser parte del equipo de trabajo del rey, puestos de poder, dinero, reconocimiento, influencia, etcétera, etcétera. Hay una imagen que preparé con unas fotografías. Yo creo que lo que estaban experimentando esos chicos era algo así como esto, que vamos a ver ahorita. Es como si usted y yo se nos presentara una gran oportunidad de trabajo y nos convertimos en no sé quién, alto ejecutivo, ganamos $15,000 por mes, más bonos, y nos dan carro, y nos dan una casa en un gran condominio, y podemos viajar, y nuestros hijos tienen becas allá en universidades en Estados Unidos, y vacaciones fuera del país. Y aquí cuando voy a la playa voy a un hotel 5 estrellas allá en Guanacaste. Como diría un sabio ahí, jugador de fútbol, ¡siu! La pegaría, ¿no? Bueno, eso es lo que esos chicos estaban teniendo. Pero el gran tema es que esa comida gourmet que ellos estaban recibiendo, manjares, esa comida había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos paganos, a los ídolos babilónicos. Y eso contradecía las leyes judías, y eso implicaba una falta de fidelidad hacia Dios. Y es ahí donde Daniel salta y decide no comer, no pecar, no profanarse, porque esa pequeña cosa a los ojos humanos, una comidilla ahí, significaba que iba a pecar contra el Señor y con la fidelidad que Él les había pedido. Y póngase a los pies de un chico de 15 años recibiendo eso. Vea, posiblemente a usted, no posiblemente, estoy seguro, estoy seguro que a usted no le va a llegar esa oferta. Esa oportunidad única no le va a llegar. Mi hermano, mi hermana, pero sí se le van a presentar oportunidades de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas. Se le van a presentar oportunidades que son atractivas. El gran tema para nosotros los hijos de Dios, el pueblo del Señor, es que si esa oportunidad la recibimos, la disfrutamos, poniéndonos en contra de los mandatos de Dios, de su voluntad y su fidelidad, y pecando. Mis hermanos, es que el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo igual, el enemigo sigue siendo igual, no ha cambiado. El mundo nos seduce, el mundo opera así, seduce sutilmente, ofrece éxito, comodidad, aceptación, y siempre que nos ajustemos a los valores de la sociedad. Eso es una ilustración para que llame la atención y nos guardemos un poquito de esto, pero alejando eso de la realidad, piensen cuál es el tipo de oferta que usted tiene delante, o está experimentando, o está disfrutando un tipo de oferta que el mundo le está dando, que tienes delante de ti tal vez. Cualquier cosa que puede ser. Puede ser un negocio que sea más rentable.
pero tienes que a lo mejor mentir a la hora de llenar algún documento. Y ya esa oferta ya no se pone de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede ser un trabajo, pero resulta que en ese trabajo, para mantenerlo, para ganarlo, para lograrlo, tu integridad se ve minada porque tenés que trabajar más de lo que el tiempo, para tu tiempo a solas con Dios, para tus hábitos espirituales, y te dejan nada. Ya no hay tiempo para congregarte, un gran trabajo, pero no hay tiempo para congregarte, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para nada. Puede ser una relación, la relación que estás esperando, la novia, el novio que estás esperando. Así como le oraste al Señor, se te presenta, pero resulta que es una persona que te aleja de Dios, que cambia tus valores. O cambiamos nuestros valores en esa relación para no perderla. Tal vez sea un matrimonio donde ponemos nuestros valores en entredicho con tal de tener bien al roquito, a la doñeta. Tal vez sea un grupo de amigos, esos amigos que siempre has querido, que te sentís bien, que te sentís aceptado, que son pura vida, afines a tus gustos. Pero esos amigos te arrastran a una vida contraria a la palabra del Señor. Fiestas, conversaciones obscenas, hábitos que van en contra de la palabra. Pero me siento aceptado y quiero aprovechar esta oportunidad. Un gran negocio dejará una gran ganancia, pero tengo que engañar a un cliente, tengo que decirle esto o aquello de mi producto, de mi servicio. Puede ser mi carro, yo quiero ese carro, es una gran oportunidad, baratísimo, pero tengo que inflar mis ingresos para poder tener el crédito, porque mis ingresos no me alcanzan. La famosa frase está ahí afuera. Todo el mundo lo hace. Entonces mentir se vuelve normal. No declarar el monto de una propiedad para pagar menos impuestos es normal. No pagar impuesto de ventas es normal. Y normalizamos lo que el Señor nos dice en su palabra, que está mal. Pablo en Romanos 2:12 dice: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. No las tenemos que imitar. Ahí todo el mundo lo hace, pero nosotros somos escogidos, pueblo de Dios. No nos prestamos a eso. Punto número 2. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña cómo mantenernos firmes. Cómo mantenernos firmes a pesar de esas grandes oportunidades. 3 cosas hace Daniel. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Nunca olvidó quién era. Vea la estrategia de Nabucco. Le digo Nabucco para no decir Nabucodonosor, porque me lengua a la traba. Vea lo que hace el rey de Babilonia. Estrategia 1. Le cambia los nombres. Verso 7. El oficial en jefe les cambió el nombre. ¿Cuál era la estrategia? Borrar su identidad. Borrar todo recuerdo que tenían de su cultura, de su pueblo. Quitarles de la cabeza que eran parte del pueblo de Dios. Y no entro en detalles, pero los significados en hebreo eran muy diferentes a los significados que tenían en sus nuevos nombres. Mesac, Sadrach y Abednego. Totalmente diferentes eran. Lo pueden buscar o se los puedo pasar para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Porque hoy no podemos salir tan tarde. Ellos querían que esos chicos se olvidaran de quién eran. ¿Quiénes eran ellos? Miembros del pueblo de Dios. Ese era el tema. Todos los pueblos eran iguales, excepto el pueblo de Dios, que era diferente. Para todos era normal comer esos alimentos, pero el pueblo de Dios no. Entonces ellos querían quitarles a la cabeza esas costumbres. Ustedes no son hebreos, ahora son babilónicos. Es básicamente lo que ellos estaban tratando de hacer.
Y hoy, mis hermanos, el mundo sigue con la misma estrategia. Exactamente igual, aunque usted no lo crea. Quieren hacer lo mismo con usted, quieren quitarle a usted su identidad en Cristo. Porque usted y yo somos pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Y la gente de afuera quiere que nosotros nos olvidemos de eso. La gente de afuera quiere que te olvides quién eres en Cristo. Quieren redefinirte, que redefinirte tu identidad, tus valores. No, los valores están claros, están en la palabra, no se tienen que redefinir, pero nosotros no la creemos. Y esas miles de oportunidades que todo el tiempo nos encontramos, pequeñas, grandes, medianas, no pueden tener un precio tan alto que ustedes estén dispuestos a pagar por una mini oportunidad. El precio de tu fidelidad a Dios. El mundo quiere que nosotros nos adaptemos a sus estándares. El mundo quiere que nosotros dejemos nuestra fe. El mundo quiere que su moral, sus valores sean los nuestros. No, nosotros tenemos nuestros valores bien definidos en la palabra de Dios y en nuestra identidad en Cristo. La historia de Daniel hoy nos desafía que nosotros no podemos claudicar, nos tenemos que mantener firmes, como se mantuvo Daniel. El tema es que esa oportunidad viene con una tentación que parece muy sutil. No se presenta así como grandes cosas. A Daniel se le presentó con la comida. Y a nosotros se nos presenta así igual, cosas muy sutiles. No, pues, no es nada. Mi hermano, mi hermana, vea, ¿cuál es su Babilonia? ¿Cuál es su Nabucco que le está poniendo oportunidades y le está diciendo condiciones, sus valores cristianos? ¿Cuál es su Babilonia? Su trabajo, su universidad, sus relaciones interpersonales, sus amigos. ¿Cuál es tu Babilonia? El grupo de personas con que juegas mejenga. Mi hermano, mi hermana, recuerde quién es usted. Usted es un hijo de Dios. Y para que usted sea hijo de Dios, para que usted sea hija de Dios, se pagó el precio más alto, la sangre de Jesucristo. Y ahora vives y yo vivo para honrarlo, para serle fiel. ¿Qué debo hacer? Debo decidir permanecer firme. Daniel 8 dice, pero Daniel decidió no contaminarse. ¿Qué dicen mis hermanos? Daniel, ¿qué? Decidió. Si pueden repetir, Daniel decidió no contaminarse. Eso es lo que tiene que hacer usted y tengo que hacer yo. Decidir no contaminarse. Es una decisión que Daniel no tomó ahí a la ligera o en el momento de presión, no, ya él tenía en la cabeza una decisión tomada de antemano. Él decidió no contaminarse, una profunda convicción arraigada en su fe, en sus valores, en lo que era Dios, en su identidad. Tomó esa decisión basada en su fe. Tomó esa decisión con el deseo de no ir en contra de la voluntad de su Dios. Mis hermanos, la verdadera fidelidad para mantenernos firmes y ser fieles a Dios empieza directamente en una decisión de nosotros. Todo empieza por una decisión. Debe ser una decisión firme directamente desde nuestro corazón, en nuestra fe, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro modelo, que es Jesús, basado en lo que está escrito en su palabra, que es nuestra mayor autoridad. Usted y yo decidimos si queremos ser firmes en nuestra fe o no. Usted y yo decidimos si queremos ser fieles. Es el primer paso.
Que el Señor nos da el poder, por supuesto, pero es una decisión suya. Si usted quiere creer en ese poder, aceptar ese poder, creer en eso. La pregunta es que si usted y yo hemos tomado las decisiones de antemano, como Daniel, eso quiere decir que si usted ha marcado la línea, si usted ha puesto sus límites claros, ¿qué es lo que yo puedo hacer y no puedo hacer? No por su propio entendimiento, porque usted dice, no, mira, el ser humano tira una línea y dice, bueno, si es una mentirita blanca yo la cruzo, y si es una mentirita más o menos mediana, lo pienso, y si es mala, mejor no, pero eso no es. No es su entendimiento, no es su experiencia, no es su corazón. ¿Sabe por qué? Porque su corazón, dice la Biblia, que es lo más engañoso. La decisión se toma basado en esos límites y esa línea que no puedes cruzar, la define Dios en su palabra. Y Dios dice que una mentira está en la misma lista de pecados que un asesinato. Y que amar a tu prójimo está en una misma lista que un asesinato. Entonces no hay pecados pequeños. ¿Sabe cuál es el pecado que creo yo que es el más grande? ¿Cuál cree que es mayor pecado de todos? Más grande de todos. El desobedecer el más grande mandamiento. Amarás a tu Dios. ¿Y cómo demuestras tu amor al Señor? Nosotros tenemos que marcar esos límites para decir, yo no me paso de este límite que me marcó la palabra del Señor, pase lo que pase, como dice esta serie. Me mantengo firme en mi fe. Pablo en 1 Corintios 16:3 dice, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Decisión. La pregunta es que si usted y yo conocemos los valores que están establecidos en la palabra para poder marcar esa línea. Porque ese es el problema, ¿verdad? La verdad nos hará libre. Si usted no sabe la verdad, estará creyendo en una mentira y puede ser que su línea de valores esté distorsionado porque usted no ha oído la palabra del Señor. Eso es el problema. Por eso tenemos que instruirnos en la palabra. Tercera cosa que nos enseña Daniel, que nosotros debemos ser sabios al actuar. Firmes, pero también sabios. Y digo esto porque muchas personas piensan que nosotros debemos de ser firmes cuando nosotros confrontamos a las personas, cuando nosotros mostramos ser duros, ser inflexibles. Pero usted no ve a Daniel ahí diciendo, vea, yo no voy a comer de esa cochinada de comida que es de los dioses paganos. Usted no escucha a Daniel haciendo esas cosas. Él es firme y sabio. ¿Y cómo es una persona sabio de acuerdo a la palabra del Señor? Bueno, algunas cosas que podemos encontrar en la lectura. Una persona sabia es una persona humilde. La palabra del Señor dice que el Señor ve bien al corazón humilde y aborrece al orgulloso. Ojo con el orgullo, porque es algo que el Señor aborrece. Pero Él es humilde. ¿Cómo lo demuestro? Versículo 8 dice, pidió permiso al oficial en jefe. La humildad hace que Daniel se dé cuenta que hay una persona que está al mando de esto, que se tiene que someter y que si quiere hacer algo, él tiene que tener permiso de esa persona. Eso es sabiduría, eso es humildad. Y él solicita respetuosamente, a no ser obligado. Entonces usted está en el trabajo y le ponen a hacer algo que es indebido. Usted dice, bueno, por favor, yo le pido que eso no me lo ponga a hacer. A mí me tocó una vez y viera qué viejo más bravo. Yo no lo voy a hacer. Voy a devolver el cassette un poquito. Yo me puse inflexible, no fui sabio. Eso sí le puedo decir. Entonces yo intentaba sacar aquí un chilillo y así. Cierro paréntesis. Hay que ser sabio.
Se solicita con respeto, reconociendo quién está arriba, aunque sea una autoridad pagana o una autoridad incrédula, porque dice la Biblia que toda autoridad está puesta por Dios. Sabios. El que es sabio es aquel que confía en el Señor. El necio dice que el Señor no existe. El sabio lo reconoce y por lo tanto cree que Él tiene control de todo. Entonces Daniel sabía que Él tenía el control y él tenía confianza. Verso 9 dice que Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Daniel sabía que Dios estaba en control. Entonces, ¿qué hacía? Actuó con sabiduría, pongo límites, hago las cosas que me corresponden porque yo sé que Dios está a cargo. Él no sabía que el Señor iba a poner simpatía del oficial, pero lo hizo. No tenía garantía previa, pero él decidió confiar y decirle: me da permiso. Actuó con fe, con sabiduría, pero se mantuvo firme. Verso 12 dice que por favor haz con tus siervos una prueba. Y el guardia dice, la palabra del Señor dice que el guardia aceptó esa prueba. Daniel estaba convencido de que obedecer a Dios produce resultados diferentes a los que uno espera en la parte humana. Él se atrevió a decir: vea, pruebe, porque él sabía que el Señor a punta de verdura lo iba a mantener bien, así rosadito, cachetón, a pura verdura. Yo no sé si usted ha vivido a punta de chayote y zanahoria. Cuando uno come chayote y zanahoria se pone flaquito, ¿verdad? Pero si se la tira a punta de arroz con pollo, no. Y él dice: vea, póngame a prueba porque yo sé que mi Dios me va a mantener como si estuviera comiendo arroz con pollo. Eso es confianza. La lógica decía que se iban a poner flaquititicos. La fe decía: me voy a poner mejor que estos que comen comida pagana. Daniel es perseverante. La sabiduría es la sabiduría se demuestra con la perseverancia en la promesa y en Dios y en lo que está expuesto en su palabra. Porque a Daniel en el verso 10 le dijeron: vea, Daniel, a usted me cae muy tuanis, usted es un chavalo tuanicísimo, la verdad es que increíble que usted quiera comer verduras, lo admiro mucho, pero yo no voy a jugármela, olvídese, a mí me cortan la cabeza. Eso fue lo que dijo el jefe: tengo miedo de mi señor, el rey. ¿Qué pasa si los ven delgados y demacrados? Me va a echar la culpa, me va a cortar la cabeza. Entonces Daniel dice: uy, qué torta, qué tirada. Bueno, tráigame el bistec entonces de este carambas con cabeza de toro. No, él no dijo eso, ¿verdad? Él sí insistió. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 11: entonces Daniel habló con el guardia. No habló con un jefe más arriba, sino que una persona más abajo, para perseverar de que él quería, con el permiso de ellos, comer comida que no estuviera profanando su cuerpo. Daniel no se ha dado por vencido porque el jefe le dice que no. Daniel no se dio por vencido ante el primer obstáculo. Eso es sabiduría, buscar otras vías. Daniel, mis hermanos y mis hermanas, es un ejemplo a seguir porque Daniel fue sabio en cómo manejó esa situación complicada, en cómo presentó sus convicciones y sus valores, con respeto, confiando en el Señor, siendo humilde, buscando alternativas. Y eso para nosotros debe ser una forma de dirigirnos siempre, ser sabios en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, para que de esa forma podamos mantenernos firmes y no poner en entredicho nuestros valores.
Entendiendo que, que conforme nosotros vamos actuando con sabiduría, el Señor va poniendo gracia en las personas. Yo decía que en este trabajo que les contaba, el Señor puso gracia en un montón de personas, hasta en el mismo Señor que me ponía a hacer, me pedía cosas que no. 3, para terminar. ¿Qué nos enseña? Bueno, este capítulo nos ha enseñado lo atractivo del mundo, siempre va a estar, sea en Babilonia o sea en Concesión de Tres Ríos o en Tejar del Guarco. No, sí, ¿verdad? Paraíso, Cartago también. ¿Qué más veo por aquí? Pinares de Corridabat. Dulce Nombre de La Unión, allá atrás. Cervantes de Cartago, mi amigo Rolito. De Cervantes de Cartago viene Rolito. Lo segundo es que nos enseña cómo mantenernos firmes. Un ejemplo a seguir, Daniel. Y lo tercero que aprendemos, entre muchas cosas, porque hay mucho aprendizaje en este capítulo, lo estoy haciendo muy resumido. Nos muestra el carácter de Dios. Daniel vio el carácter de Dios. Y nosotros, cuando estamos en medio de estas oportunidades y seguimos fieles y nos mantenemos firmes, vamos a ver el carácter de Dios en nuestra vida. Es que muchas veces a nosotros nos gustan las bendiciones de Dios, ¿verdad? Nos encanta pensar en las bendiciones de Dios, pero nunca elevamos nuestra mirada para ver el carácter de Dios, que se sigue revelando en cada una de las cosas que Él hace. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención. ¿Cuál característica del carácter de Dios está? La fidelidad. Entre varias, pero la fidelidad. Verso 15. Al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían ¿cómo? Se veían más sanos y mejor alimentados que los demás. Eso es Dios siendo fiel, a punta de chayote, agua y chayote, y se veían más pochotones. Es Dios honrando a quien honra. Eso es una demostración que cuando nosotros nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios, en los valores que el Señor nos ha puesto como hijos suyos, cuando nos mantenemos obedientes a Dios, Él puede hacer con nosotros cosas que a los ojos del mundo son ilógicas, pero hacen cosas mayores que lo que el mundo dice que se puede hacer. Porque el pasaje dice que se veían mejor, no es que se veían igual. No, la palabra del Señor no dice que es que se redujeron muy poquito a los demás, no, se veían mejores, a puro chayote, mejores. Porque el Señor puede hacer cosas mejores, pero hay que ser fiel. Hoy estamos hablando de la fidelidad de Dios, pero a raíz, como consecuencia de nuestra integridad, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, nuestro amor a Él. Dios honra la fidelidad de una manera increíble y sobrenatural. A un cristiano, a un hijo de Dios, la obediencia no le puede perjudicar, porque está en la voluntad de Dios. La obediencia beneficia, como benefició a Daniel. Verso 17 dice que el Señor honrándolos, supliéndoles, dándoles, mostrándoles el amor, la misericordia, desbordando su gracia, hizo que esos jóvenes fueran dotados de sabiduría e inteligencia. Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Podían entender toda clase de literatura y ciencia. Y cuando se cumplió el plazo, Nabucco los ve a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías y dijo que no había encontrado a nadie que los igualara.
Y esos 4 fueron escogidos para servir en la corte del rey. Ese es el Dios fiel que usted y yo tenemos, que honra a quienes lo honran. 1 Samuel 22:30 dice: yo honraré a quienes me honran. Esa es la promesa que está cumpliendo en Daniel. Y es una promesa para usted y para mí. Y ahora el Señor nos deja una promesa parecida. Parecida, como en el mismo sentido que Daniel. Pero a nosotros nos dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Sabiduría, inteligencia, cosas materiales como poder tener la posibilidad de vivir bien, de tener cositas, como ellos tenían todo ahí en el palacio del rey. Tener el reconocimiento de las personas, que las personas nos vean a nosotros con esos ojos como vio el rey Nabucco a esos chicos. Nadie los igualaba. No habían entre esos chicos como ellos. Recuerde que todos eran judíos. No estoy diciendo que eran babilónicos. No, eran judíos, miembros del cuerpo, miembros del pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, vean, no confundamos las bendiciones. Por eso puse Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido. Pero vamos a ver, a Mesac, Sadrach y Abednego fueron puestos en el horno de fuego, y a Daniel en el foso de los leones, a esos mismos, ¿verdad? Así que nos van a hacer pasar por el horno de fuego y nos van a poner entre leones. Ellos salieron ilesos, pero eso no quiere decir que nosotros también experimentemos eso. Porque parece que nosotros esperamos como que todo esté bien y todo muy normal, y yo no me enfermo y no tengo dificultades financieras. El Señor te va a pasar por eso, porque si no, no te forma el carácter. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Casi salimos parecidones, como siempre, qué dicha. Conclusión: ¿qué puedo decir yo de esto? Para que nos llevemos para la casa, como resumen. Usted y yo tenemos el mismo desafío de Daniel. Esa es la primera conclusión que llegamos con este pasaje. Usted y yo vamos a tener los mismos desafíos, oportunidades de todo tipo, donde nos vienen acompañados con la tentación de hacer lo que desagrada a Dios a cambio de disfrutar de esas oportunidades. No estamos en Babilonia, pero vendrán esas oportunidades siempre. Y nos tenemos que nosotros hacer la pregunta: ¿qué oportunidad yo estoy ahorita disfrutando, a la cual yo tengo que hacerme un lado? Porque Daniel dijo: yo no como de eso, pero a lo mejor nosotros sí estamos comiendo, y tenemos que tomar una decisión hoy. A lo mejor usted dice: ay, qué tirada, estoy comiendo de lo que no debo comer y tengo que comer solo chayote, y doy vuelta en U, que se llama arrepentimiento. Daniel decide no contaminarse. Es una decisión todos los días. Usted y yo decidimos no contaminarnos. Pero sobre todo, mi hermana y mi hermana, yo quiero recordarles algo, o más bien hacerles reflexionar sobre algo que no se nos puede olvidar. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos que ocupar nuestro lugar en la sociedad, como Daniel ocupó un lugar preponderante ahí donde estuvo. Usted y yo tenemos que ocupar un lugar ahora en esta sociedad. Nuestra identidad, mi hermano y mi hermana, no puede ser borrada por ningún trabajo, por ningún jefe, por ningún ambiente, por ningún negocio, por ningún grupo de amigos, por nada. Usted es hija de Dios, hijo de Dios, escogido por Dios, libre por su sangre, parte del pueblo de Dios, escogido para sus propósitos, real sacerdocio, nación santa,
hijos del gran yo soy, representantes de Cristo aquí en la tierra, miembros de la familia de Dios. Y todo eso es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay oportunidad en esta tierra que valga para usted más que lo que es en Cristo. No se lo olvide. Y confíe en Dios, que la equipa y lo equipa, le da todo lo que necesita. Confíe en Dios que cuando usted diga no y pierda una oportunidad por decir no, confíe en que el Señor va a hacer su parte. El Señor no le va a dejar, ni lo va a dejar. Te dará gracia delante de la gente y empezará a mover corazones por esos medios. Decida mantenerse firme, que el Señor le dio el Espíritu Santo para que le dé poder de decir lo que tenga que decir, actuar cuando tenga que actuar, pero también le dio el Espíritu Santo para que le dé a usted dominio propio para decir: hasta aquí, esa línea está cruzada, ya yo he tomado decisión y yo no la voy a pasar. Iniciamos esta serie entonces con ese propósito: mantenernos firmes, no contaminarnos, y con la expectativa de ver el carácter de Dios actuando en nuestras vidas, el carácter de Dios viéndose reflejado en nuestra vida de integridad y honrándolo delante de Él, para así cumplir el mayor de los mandamientos, mostrándole el amor por nuestra vida, con nuestra vida como ofrenda viva, sacrificio vivo. Amén. Nos ponemos de pie.